Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde del Señor. Una vez más, el Señor nos concede el privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes a través del programa Ven Señor Jesús, programa que transmite a través de Faro de Santidad y a través de Faro de David, y hasta donde tenemos entendido también Radio Jiré allá en Nicaragua. Así que esperemos que doquiera el Señor nos conceda llegar, pueda hacerle bendición, porque lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado. Este que les habla en esta hermosa tarde, el pastor Julio Abraham Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Senda de Justicia, en el pueblo de Caguas, celebrando un día más de vida, un tiempo que el Señor nos extiende para hacer esta tarea y poder, amados hermanos, predicar todavía a Cristo mientras el Señor sigue dando oportunidad para que cada uno de los que escuchen arreglen su vida, y los que ya estamos en el Señor limpiemos aún más nuestras vestiduras. A la iglesia que pastoreamos allá en la ciudad de Caguas, en la calle Muñoz Rivera 102 del pueblo de Caguas, reciban ustedes, amados hermanos, un cordial saludo de este servidor. Anoche estuvimos celebrando media vigilia. Tuvimos un momento extraordinario de Dios, un refrigerio espiritual hermoso de parte del Señor. Así que agradezco a los hermanos que se dieron cita y que pudieron compartir con nosotros esta experiencia. Oramos para que el Señor siga bendiciendo, amados hermanos, nuestras vidas, sabiendo que el tiempo es corto y que ciertamente el Señor viene pronto. Así que si usted no tiene una iglesia donde asistir, la Iglesia de Dios Senda de Justicia ubica en la calle Muñoz Rivera 102 del pueblo de Caguas. Estamos en el mismo pueblo de Caguas, frente a las facilidades del camino, y allí celebramos culto los martes y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana, exceptuando algunos domingos que los estamos haciendo en la tarde por la situación de que estamos bajo carpa y el calor a veces es intenso. Así que mañana domingo, mañana, si el Señor lo permite, mañana 2 de octubre, estaremos celebrando el culto de adoración a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde será nuestro culto de adoración. Así que si usted quiere pasar por nuestro recinto de adoración, estamos allí bajo carpa celebrando culto al Señor y dando gracias al Señor por este privilegio de poder servirle. Quiero orar y compartir con usted una palabra del Señor y ir rápido a la Escritura. Siempre acostumbramos a dar un mensaje bíblico, de fundamento bíblico, y luego compartimos noticias de la actualidad en este programa. Recuerde a los amigos que nos sintonizan por primera vez que esto es un programa de carácter escatológico, es decir, que aquí planteamos aquella palabra que está o hace referencia a la profecía de los tiempos finales. Así que le invito a que usted se quede en sintonía y nos escuche. Aquellos que nos siguen a través del canal 60.1, reciban ustedes un cordial saludo. Recuerde que este programa sale a través del canal 60.1 de Faro de Santidad, y también en YouTube. Hemos puesto también un chat en Telegram
porque ustedes saben que YouTube muchas veces nos ha quitado algunos videos porque el contenido que traemos ciertamente está siendo cancelado por las redes sociales. Así que no perdemos el programa, está grabado y lo subimos en Telegram. En Telegram nos puede conseguir con el nombre Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Así que voy a orar y de esa manera me voy a introducir en esta hermosa tarde del Señor, amados hermanos, a este tiempo de bendición. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos una vez más estar aquí a través de las ondas radiales, compartir con esta, Señor, audiencia y teleaudiencia que nos sintoniza sábado tras sábado en Puerto Rico, allá en los Estados Unidos, Señor, donde llega este programa también en cualquier otro día de la semana. Allí te pedimos que tú ministres en Panamá, nuestros hermanos panameños, a través de Faro de David. Señor, te pedimos que allá ministres en la ciudad de Panamá, en Nicaragua y cualquier otro lugar donde a ti te haya placido concedernos el privilegio de llegar a través de estas ondas. Te pedimos que tú seas ministrando y edificando a tu pueblo. Toda gloria y honra te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir con ustedes hoy un pasaje de la Escritura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Voy a ir a la palabra del Señor inmediatamente para mostrarles a ustedes este pasaje de la Escritura, que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en Apocalipsis capítulo 3, en los versículos 1 al 6, y lee así, dice: y el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela, dice esta versión, ponte en vela, la Biblia de las Américas, y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, que estaban a punto de morir. Y dice la Escritura en el verso 2, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Y el consejo es: guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, dice el Señor, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Andan vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre, dice el Señor, del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Escuche eso. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, en esta hermosa tarde quiero compartir este pasaje que hace referencia a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis era una iglesia ubicada en una de las ciudades más poderosas del mundo conocido en aquel entonces. Estaba estratégicamente situada, amados hermanos, en un lugar muy acomodado o muy estratégico, valga la redundancia,
donde los habitantes de esta ciudad se sentían muy seguros por estar estratégicamente ubicados. No obstante, esa seguridad no partía del fundamento correcto. Esa seguridad no partía de que Dios es el que vela y guarda la ciudad. La historia registra, amados hermanos, que los persas capturaron a Sardis en el año 549 a.C. También la historia registra que los jónicos en el año 501 a.C. destruyeron a Sardis. Y encontramos en los registros históricos también, amados hermanos, que Alejandro Magno en el 334 a.C. conquistó Sardis. Así que fíjese que la seguridad de la cual partía Sardis era una falsa seguridad. Y esto tiene un mensaje extraordinario para la iglesia, porque ciertamente a veces la iglesia tiene una falsa seguridad de salvación, una falsa seguridad de que se va con Cristo. Iremos por ahí en unos instantes. Miremos, amados hermanos, que uno de los problemas que el Señor diagnostica a la iglesia de Sardis, porque el que le habla la conoce, le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive, pero está muerto. Es decir, hay una proyección de vida, pero en realidad hay mortandad. Eso es lo que está estableciendo el diagnóstico del propio Señor. Recuerde que cuando Él se presenta a la iglesia de Sardis, Él le dice: el que te habla es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, para denotar, amados hermanos, la omnisciencia de Dios y quien tiene autoridad sobre todas las cosas, quien está a cargo de la iglesia. Y ciertamente miremos que el Señor le hace saber a la iglesia de Sardis que debe ser tenida como una iglesia, amado hermano, donde la iglesia actuar de hoy también se mire en este espejo, porque ciertamente estas mismas circunstancias, no solamente de la iglesia de Sardis, sino de las 7 iglesias de Asia Menor, muy bien, están ahí para que nos miremos en ese espejo, podamos observar cómo estamos viviendo delante de Dios, y que cuando Cristo aparezca a levantar la iglesia, podamos ser hallados aprobados. Quiero que usted vea en esta hermosa tarde de parte de Dios. No solamente el Señor se identifica como aquel que tiene la capacidad, aquel que tiene los méritos, aquel que tiene que cualifica para evaluar la iglesia, no solamente se presenta y le deja saber y le da esta carta de presentación, sino ahora también le deja conocer que nada le es oculto ante sus ojos. Que lo que parece ante el mundo, lo que parece ser, ciertamente no lo es. La proyección que muchas veces se está dando dentro de del cuerpo de Cristo, ciertamente no es una realidad, es una apariencia de cristiandad, es una apariencia de que hay vida, pero en realidad lo que hay es mortandad. ¿Quién puede diagnosticar eso? El que todo lo ve, el que todo lo sabe, el propio Señor Jesucristo, que es quien habla a la iglesia. Miremos, amados hermanos, cuál es el consejo de Dios. Uno de los problemas que el Señor encuentra en Sardis es que hay una crisis de carácter espiritual. Le está diciendo que estaba muerta. Eso habla de crisis espiritual. El domingo pasado compartíamos con nuestra congregación el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, donde el Señor Jesucristo identifica al Padre como el labrador, se identifica a sí mismo como la vid e identifica a los suyos como los pámpanos. Y les deja saber claramente
que sin Él no podemos hacer nada, que solamente estando en una conexión. Este pasaje resaltamos la necesidad de una conexión porque lo que le da vida al pámpano es la savia que viene del tronco, que es tipo de la persona del anticristo, de la persona del Espíritu Santo. Y ciertamente el Espíritu Santo es lo que imparte vida espiritual al pámpano, que es la iglesia, el representativo de la iglesia, que ha sido para que lleve o diseñada para que lleve fruto, y no poco fruto, sino mucho fruto. Miremos que hay una crisis espiritual en la iglesia de Sardis, como muy bien en la iglesia de Jesucristo. En este mismo momento tenemos un sector de la iglesia que está en crisis. ¿Qué es lo que menciona el Señor? Tiene nombre de que vive, pero en realidad está muerta. Hay mortandad como producto de esa desconexión, como producto de, amados hermanos, no estar en obediencia a la palabra del Señor. No vigilaba. Era una iglesia que perdió ese deseo de vigilar. El término usado para vigilar significa una iglesia que está alerta a los eventos que están ocurriendo para poder discernir los tiempos. Para poder discernir los tiempos, pero no solamente se queda ahí. No es solamente que la iglesia tenga la capacidad de estar alerta y poder discernir los tiempos, sino también hace una doble referencia. El término vigilar está también dirigido, amados hermanos, a estar en una vida de conexión por medio de la oración y la palabra. Es decir, que el que está vigilante, pudiéramos definirlo en estos 3 puntos. 1, estar atento a los eventos que están ocurriendo para poder discernir los tiempos que estamos viviendo y poder discernir cuán cerca está el momento de la salida. Porque aunque no se sabe ni el día ni la hora, ciertamente el tener la capacidad de discernir los tiempos muy bien nos va a permitir conocer cuán cerca está el Señor para levantar su iglesia. En segundo lugar, es necesario esa conexión, una conexión para poder discernir los tiempos. Precisamente en Mateo 16, verso 1 al 4, se menciona una palabra donde Jesús les recrimina a los fariseos y saduceos que ellos podían muy bien discernir los cielos, es decir, conocer cuando el cielo estaba nublado, cuando el cielo estaba despejado, cuando ciertamente había buen tiempo o iba a venir mucha lluvia. Pero les dice el propio Señor, pero las señales de los tiempos no habéis podido reconocer. Y esto habla de la desconexión espiritual con Dios. Esto habla, amados hermanos, de el desinterés que se produjo en los líderes religiosos. Esto muy bien habla de que las prioridades no eran en estar en una profunda conexión con Dios. Y aunque se esté en una posición y aunque se esté en un conocimiento de la Escritura, es sumamente urgente vivir una vida conectada a Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Eso es determinante en la vida cristiana. Y esto es uno de los problemas que estamos encontrando en un sector de la iglesia que está desconectado, que está afanado, que no tiene vida de oración. Encontramos en un sector de la iglesia que no está en obediencia a la Escritura, gente que ciertamente no están sujetos a las autoridades que Dios ha puesto. Y cuando hablo de las autoridades estoy hablando de los pastores,
amados hermanos, gente que brinca de iglesia en iglesia, gente que no es miembro de ningún lado, gente que vive una vida a su ancha, a su forma, a su estilo, porque no están dispuestos a comprometerse. Miremos entonces qué peligro corre este sector de la iglesia que muy bien puede experimentar una falsa seguridad de que está bien, pero en realidad puede haber una desconexión y una mortandad de la cual no se haya percatado la persona. Así que miremos que esa desconexión, amados hermanos, fue diagnosticada por el propio Señor. Esta iglesia vivía de glorias pasadas. Así tenemos mucha gente dentro de la iglesia viviendo de lo que hicieron en el pasado, de las experiencias pasadas. Estaban orgullosos de lo que habían hecho en el pasado, pero ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está la iglesia de Cristo hoy? El término que usa el Señor para referir la condición espiritual es muerto. Y la palabra muerto lleva el significado de que es una iglesia incapacitada de poder cumplir la voluntad de Dios porque está desconectada de Dios. Así que está diciendo que es una iglesia incapacitada porque no vive ciertamente en una conexión y una obediencia a la palabra del Señor. Le dice el Señor: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, porque el Señor busca, y cuando Él busca, Él espera hallar lo que está buscando. Pero en este caso particular, cuando Él busca, le dice a la iglesia de Sardis: no he hallado en ti lo que yo estoy buscando. Recuerde que quien hace esta búsqueda es el propio Señor. Quien hace esta búsqueda de nuestros corazones, nuestra vida, quien examina nuestra vida es el propio Señor. Dice: no he hallado tus obras perfectas. Esta palabra o este término perfecto implica no estar completo, no estar aprobado. Y esto ocurre por lo que hemos mencionado. Hay una relación débil cuando está a punto de morir, que es el término que escuchamos en el verso 2, que estaban a punto de morir. Está hablando de una fe debilitada, está hablando de una relación débil, de una relación superficial, de una relación a sus anchas, a su comodidad. Cuando digo a sus anchas y a su comodidad, es que muchas veces la gente que dice seguir a Cristo no vive estrictamente sujeto a la palabra de Dios. Y como no se vive sujeto estrictamente a la palabra de Dios, entonces encontramos una situación de una relación débil con el Señor. Estaban a punto de perder el pulso. Estaban a punto de que se les detuviera el corazón espiritualmente hablando. Estaban a punto de entrar en una muerte de la cual no podrían regresar. Entonces vienen estas palabras de exhortación de parte del Señor. Vienen estas palabras de exhortación para que la iglesia despierte, para que la iglesia se levante. Y estas palabras de exhortación es importante traerle en esta tarde porque estamos viviendo momentos apremiantes en el mundo, donde se está implementando el nuevo orden mundial y donde cada vez avanza a paso agigantado esta agenda diabólica que va a ser implementada en todos los moradores de la tierra. Y en breve voy a estar mencionando algunos eventos y noticias que estamos viviendo en la actualidad para que usted pueda constatar y tener conciencia del momento apremiante que vive la iglesia. Mire lo que dice el pasaje para resumirlo. El Señor llama a la iglesia, le dice en el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido
y oído. Es decir, está hablando de un conocimiento que se le ha impartido a la iglesia. Está hablando de una revelación que le ha sido posible, aleluya, a la iglesia recibir por la gracia de Dios a través de la palabra del Señor. Está hablando ciertamente de la responsabilidad que tiene todo creyente que se ha expuesto a este evangelio de vida, a este evangelio de salvación, de responder a este extraordinario llamado, amados hermanos, de responder a esta gracia con compromiso y responsabilidad y estar sujeto a la palabra de Dios. Entonces le está diciendo a esta iglesia, acuérdate, es necesario que te acuerdes, haciendo énfasis en que hay una palabra que ya ha sido enviada a los corazones para que esa palabra, amados hermanos, sea recibida, retenida y puesta por obra. Mire las palabras enfáticas del Señor. La has recibido, la has oído, porque ha venido también por la predicación, y le está diciendo, es necesario que la guardes. Es necesario que la guardes. Es necesario que la retenga. De nada vale escuchar, no se obedece. De nada vale escuchar si no se retiene la palabra para ponerla por obra. Deuteronomio capítulo 28. El Señor dice, el que escucha atentamente mi voz y la retiene en su corazón y la pone por obra, todas estas bendiciones le seguirán y le alcanzarán. Estas bendiciones de Dios no son para los oidores olvidadizos. Estas bendiciones de Dios no son para la gente que acomoda el evangelio a su manera, a su forma, y agarran algunas cosas que muy bien no tienen problemas con ellas, pero las que les requieren compromiso o dificultad, esas no las quieren. Esas no las quieren vivir conforme a la palabra. Y tenemos gente así dentro de la iglesia del Señor, que quieren hacer un evangelio acomodado a su confort, a su comodidad. Y el evangelio implica renunciar a eso y seguir en obediencia a Cristo. Seguir en obediencia a Cristo. El Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis, que muy bien, hoy nos estamos mirando en este espejo de Sardis, que es necesario volver a la Escritura, que es necesario volver a lo que hemos recibido, amados hermanos, al fundamento de la palabra, y no moverse de ahí ni a derecha ni a izquierda. Es necesario volver al fundamento de la palabra y retener esa palabra y ponerse en obediencia a ella. Recuerde que la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que escapa de la hora de la prueba, escapa de la hora de la prueba porque ha guardado su palabra. Entonces, denoto la importancia dar la palabra de Dios y estar sujeto, no en algunas cosas, sino en que es ordenado por Dios. En todo lo que es ordenado por Dios. ¿Por qué la relación de algunos creyentes es débil? Porque ellos, amados hermanos, están en una relación de superficie, donde ciertamente acomodan las cosas a la forma de ellos y no a la forma de Dios. Eso es muy peligroso. Y el Señor le está mandando a la iglesia de Sardis a arrepentirse. Le dice, y arrepiéntete. La palabra arrepentimiento la traduzco como el proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos confronta con nuestra realidad, con nuestra ausencia. Aleluya, de aquellos criterios que está el Señor. La palabra arrepentimiento la defino como el proceso mediante el cual el Espíritu Santo envía una palabra para redarguirnos, para que podamos ver nuestra condición real que tenemos delante de Dios
Y cuando somos confrontados con esa realidad, se produce un dolor en el corazón, un dolor intenso, el saber que hemos faltado al Señor. Cuando ese dolor se produce, ese dolor característico del arrepentimiento genuino, indicativo de que hay un proceso mediante el cual el Espíritu Santo está ministrando una palabra al corazón para generar un cambio genuino que terminará en un cambio de estilo de vida, de rumbo, de dirección, para alinearnos con la palabra de Dios. Ciertamente la palabra arrepentimiento la tengo que definir así. Hay gente que piensa que arrepentirse es simplemente pronunciar unas palabras bonitas, unas palabras que el Señor muy bien quisiera escuchar, pero recuerde que Dios se fija en el corazón. Dios se fija si realmente hay una intención genuina de humillarse y reconocer de dónde hemos caído. Así que le llama arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento está asociada también a pecado, porque nadie que no haya pecado no tiene por qué arrepentirse. Así que el Señor le está diciendo a la iglesia: has pecado. Has pecado, esa desconexión, esa falta de sujeción, esa falsa seguridad, ese orgullo, te ha llevado a pecar. Entonces la llama al arrepentimiento. Y le hace una advertencia. Estas palabras son fuertes, pero en la advertencia de Dios dice: por tanto, si no velas, si no vuelves, escuche cómo lo parafraseo, si vuelves al camino, si no vuelves a la senda bíblica, si no vuelves a la obediencia, si no estás sujeto a la autoridad de la palabra, escuche bien, le dice, esta es la advertencia: vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Le está advirtiendo que va a ser sorprendida, y que ciertamente el día menos pensado, a la hora que menos lo piensa, ciertamente el Señor le sorprenderá. Así que llegan los ladrones sin aviso, de sorpresa, repentinamente, cuando ya no da tiempo a hacer los preparativos para protegerse o para estar ciertamente en una posición de ventaja. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis, le dice a aquel sector de la iglesia que está viviendo en esta condición: amados hermanos, hay una advertencia de que serás sorprendido. El momento de la muerte te puede sorprender, el momento del arrebatamiento de la iglesia te puede sorprender, y hallarte sin estar perfecto delante de Dios, estar aprobado delante de Dios. Y es por eso que hoy es un día de volverse a Dios, de arrepentirse y de arreglar la vida con Cristo, y de ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios, y de sujetarse a todo lo ordenado por el Señor, no a lo que te gusta, es a todo lo ordenado por el Señor. Y ciertamente, amados hermanos, el Señor va a notar también en estos versos que ciertamente hay un remanente dentro de cada iglesia que vive en obediencia, porque en el verso 4 hace notorio que hay unos pocos. Y mire la palabra que importante es examinarla. Hay unos pocos. Es decir, no es la mayoría de la iglesia la que camina con Dios, no es la mayoría de la iglesia la que vive de forma digna delante de Dios, no es la mayoría de la iglesia la que está aprobada por Dios. Simplemente o claramente, mejor dicho, dice: unos pocos son los que no han manchado sus vestiduras.
Y esos que no han manchado sus vestiduras, para los cuales ha sido prioridad estar en una conexión con Dios y en una obediencia a su palabra. Mire lo que Él les promete. Le dice, andarán conmigo vestidos de blanco. La vestimenta blanca es alusión, amados hermanos, a la pureza y a la santidad. Y Él le está diciendo, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Porque son dignos. La palabra dignidad hace alusión a una vida que cumple con las demandas de Dios, con las demandas que Dios establece en su palabra. Cuando usted va a Lucas capítulo 21, verso 36, este verso en particular habla de que el Señor va a librar a estos pocos, usando el mismo verso 4, a estos pocos, a este remanente de la iglesia, los va a librar de la hora de la prueba, los va a librar de todo lo que viene, dice el verso 36 de Lucas 21, orad y velad, es decir, somos llamados nuevamente a una vida de oración y de vigilancia, y le dice, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que le está diciendo, el hecho de que ustedes puedan escapar es porque han sido hallados dignos de eso. Entonces, aquí en el capítulo 3, a la iglesia de Sardis, el Señor está diciendo, hay unos pocos que van a andar conmigo en vestidos blancos porque son dignos, porque viven a la altura de lo que yo demando. Alaba alma mía al Señor. Escuche esas palabras de parte de Dios en esta hermosa tarde. ¿Qué hace el Señor ahora en los versos 5 y 6? En los versos 5 y 6 da unas palabras de estímulo para decirle a los oyentes en las iglesias que el que enderece su forma de vivir, el que se corrija, el que se arrepienta y comienza a caminar de la forma que Dios ordena, va a poder echar mano de la victoria. Y para ese, a quien el Señor llama vencedor, al vencedor le dará vestidura blanca y le dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Es decir, es una seguridad de que hay una salvación de carácter eterno. Pero hay algo más que ciertamente para mí es significativo mencionarlo. En este último verso 5 y 6, en el verso 5 específicamente, el Señor le dice, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y esto quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando el Señor levante su iglesia en los aires y la traslade a la casa de su Padre, lo que prometió en Juan capítulo 14, y la preparar morada para que donde Él está nosotros también estemos. Lo que está haciendo alusión a este pasaje y lo que sugiere el verso es que Él recoge la iglesia en los aires y la presenta delante del Padre. Lo voy a volver a repetir, sumamente importante. Para los dignos, para los que son hallados dignos, los vienen a recoger en los aires, los vienen a librar de la hora de la prueba, los vienen a librar de todas las cosas que vendrán para la tierra. Esto es solamente para aquellos pocos que andan dignamente. Se le darán vestiduras blancas, aleluya, símbolo de que son puros delante de Dios. Tercero, no se borrará su nombre del libro de la vida, una salvación garantizada, Después que usted que arribemos y echemos mano de esta salvación, amados hermanos, cuando terminemos la carrera ya no hay vuelta atrás.
esta salvación, de ese momento en adelante hemos entrado en la eternidad. Y hemos echado mano de la vida eterna garantizada, de que estaremos así para siempre con el Señor. Pero mire lo que dice: cuando Él recoge la iglesia en los aires, entonces el texto sugiere que la lleva delante del Padre para presentarle su novia. Aleluya, para presentarle la novia. Y para reconocer su nombre delante de la presencia de su Padre. Y lo que el texto sugiere es que el Señor no se avergonzará de llamarnos por nuestro nombre delante de la presencia del Padre. Y esto es un gran privilegio que le espera a la iglesia que ha vivido fiel a Dios, que se ha consagrado a Dios y que vive en obediencia al Señor. Aleluya. Esto es, amados hermanos, una buena noticia, porque el Señor Jesús está diciendo que la iglesia fiel, esa iglesia será reconocida y de ella habrá memoria eternamente. No así como los perdidos. Porque usted va a Lucas capítulo 16 y se encuentra con la historia de Rico y Lázaro. Y sabe bien que el pasaje nos deja saber que del que echó mano de la fe, de Lázaro, se le llama por su nombre. Pero del que se perdió en el lugar de tormento, el rico, no se nos dice su nombre. Y esto es una alusión directa a que de los creyentes habrá memoria. Habrá memoria, es decir, estarán para siempre con el Señor en la mente de Dios. Y de los perdidos se denota en el pasaje que quedarán en el olvido. Ni tan siquiera sus nombres serán recordados por el Señor. Miremos entonces qué privilegio le espera a la iglesia que estamos viviendo momentos extraordinariamente impactantes. Y digo que son momentos impactantes porque ahora quiero mostrarle a ustedes, amados hermanos, minutos que nos quedan de programa, cómo ciertamente el mundo está dando un giro a una crisis de gran envergadura. Yo he estado diciendo que el presidente Joe Biden es un hombre diabólico. El presidente Joe Biden es un presidente que responde a la élite globalista. El presidente Joe Biden está implementando una agenda destructiva en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Joe Biden, según la evidencia que ha surgido, estaré en alguno de los programas, tiene lazos con los chinos. Su hijo Hunter Biden tiene lazos y negocios con China. Y yo lo que he ido descubriendo a lo largo de este periodo es cómo ya Estados Unidos está invadida por China, cómo Estados Unidos está siendo destruida con estas políticas de presidente. Y ahora esta noticia reseña que Biden genera la peor crisis migratoria de la historia de los Estados Unidos. 250,000 ingresaron ilegalmente por la frontera en agosto. No hay control en la frontera. Escuchaba de algunos comentaristas de este tema que muchos enemigos de Estados Unidos, escuche esto, muchos enemigos de Estados Unidos aprovechan esta política para liberar a los delincuentes que tienen en los precintos carcelarios para enviarlo a los Estados Unidos, porque es una forma de hacer un ataque sigiloso, es una forma de provocar un daño
de una forma que muchas personas no se están percatando de que esto está ocurriendo. Miremos que es profético que la violencia se aumentaría en este tiempo final y hay una alta probabilidad de que esta crisis migratoria, esta política del presidente Joe Biden genere un alto nivel de violencia en Estados Unidos. El panorama en los Estados Unidos está muy oscuro, y quiero que usted sepa en esta hora, amado hermano que me escucha, que yo veo a los Estados Unidos en un declive y en un colapso inminente. Un colapso inminente. Escuche lo que dice ahora la directora general de la OMS. Y quiero que usted mire el vestido que viste esta señora para que usted vea que ellos están hablando claramente, diáfanamente, para que podamos entender lo que ellos están implementando y hacia dónde van. Mire claramente el vestido de esta señora, la directora general de la OMS. ¿Y cuál es el discurso de esta señora? Ella dice: la Organización Mundial del Comercio alerta de una inminente recesión mundial. Una inminente recesión mundial. Dice la noticia: la directora general de la OMS esperaba una recuperación económica tras la pandemia, pero el contexto de crisis múltiple. Mire qué bonito lo presentan, crisis múltiple. Crisis que han sido provocadas por esa agenda de la élite, precisamente para alejar la posibilidad de una recuperación de la economía, para llevar al planeta a una recesión mundial, a un colapso económico, para implementar lo que ellos llaman el gran reinicio, donde ya se está hablando, y espero traerlo en el próximo programa si así puedo hacerlo, de que para el próximo año muy probablemente tengamos una moneda digital en funciones. Esto va rápido, va muy rápido. Así que esta señora ahora nos dice que no hay posibilidad de una recuperación y que anuncia una recesión mundial. Mire qué interesante, porque su vestimenta habla muy claro de la agenda de la élite y de estos organismos que responden a la élite globalista. Y ahí usted puede ver el ojo que todo lo ve. Y mire esas pantallas que son, y me parecen un 6 a la inversa. Así que fíjense que cuando miramos y examinamos todo este simbolismo, vemos que se identifica claramente con el nuevo orden mundial. Así que dice que la recesión está llegando. Estas son las palabras: la recesión está llegando. Los indicadores no son positivos en un momento en el que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han actualizado a la baja sus previsiones de crecimiento. Esto lo dijo hace unos días atrás. Este discurso, y ya le están anunciando al mundo una recesión de carácter mundial. La iglesia tiene que prepararse, porque esto va a cambiar en un tiempo. El mundo va tomando una dirección rápidamente a lo que es la política del nuevo orden mundial, que responden al anticristo. Mire esta noticia: vuelven a reunirse con el Papa Francisco los rabinos de Israel, con todas las religiones, y hace una pregunta: ¿una religión mundial? Dice que el Papa Francisco y los rabinos principales de Israel, el gran rabino David Lau y el gran rabino Yitzhak Yosef, discutieron la coexistencia pacífica y la cooperación entre religiones en reuniones y al margen de un evento interreligioso en Astana,
Kazajstán. Si lo mencioné bien, parece que es así. Los clérigos se encontraban entre los muchos que se reunieron en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, un evento anual que reúne a representantes de las principales religiones del mundo, con el objetivo de establecer, escuche lo que quiere establecer: paz, la armonía, la tolerancia y el respeto entre las religiones. Mire qué discurso tan bonito, tan hermoso, y le aseguro que mucha gente dentro del evangelio va a ir en esa dirección, porque esto es un engaño del diablo, esto es un engaño de Satanás para introducirse dentro aún de la iglesia. Y por eso es que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 leemos de la apostasía, que es que un sector grande de la iglesia mueve del fundamento y entra en lazos interreligiosos, entra en un ecumenismo con distintas religiones, se diluye en lo que va a ser religión que se está conformando, una religión mundial que va a estar bajo el liderato del falso profeta, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, que es la segunda bestia, que en el contexto de Apocalipsis capítulo 13 dice que tiene apariencia, 2 cuernos de cordero, como una apariencia de cordero, pero habla como, para darnos a entender que se proyecta de una forma bonita, de una forma que inspira confianza, de una forma amigable, pero detrás hay un lobo rapaz, porque cuando dice que habla como dragón, lo que nos está diciendo es que ciertamente está identificado el falso profeta con la bestia o con Satanás mismo. Miremos entonces, amados hermanos, cómo sigue avanzando la agenda de unir las religiones a nivel global bajo el liderato del Papa Francisco. Escúchelo, bajo el liderato del Papa Francisco, que sabemos todos que es un agente globalista y que es uno de los líderes en este momento activo en implementar esta agenda, lo que le llaman la Agenda 2030. Así que miremos que este señor, Bergoglio, ciertamente es un promotor de este nuevo orden mundial, y no sabemos, pudiera ser, no sabemos si este sea realmente el hombre que la Biblia le llama el falso profeta. Como no podemos decirlo con certeza, simplemente decimos no sabemos, pero hay que estar alerta y vigilante de cómo se está conduciendo este señor, porque ciertamente está haciendo una labor que corresponde a que él pudiera hacer, o preparándole el camino al que viene. Miremos eso. Otra noticia importante que yo quiero compartir con ustedes es que el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, mire qué bonito, le va a donar 130 millones a una entidad fundada por Bill Gates para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Dice que el presidente de gobierno Pedro Sánchez, que hago la salvedad, Pedro Sánchez, cuando fue juramentado como presidente de España por el rey Felipe VI, no quiso utilizar la Biblia para hacer juramento. Puede buscar esa ceremonia, es una ceremonia que la puede encontrar en las redes sociales, donde Pedro Sánchez rehusó utilizarla para juramentar. Entonces miremos cómo estos comportamientos líderes reflejan con quién están identificados. Así que ahora el presidente español le va a regalar 130 millones a Bill Gates para que con su fundación avance a cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Por eso es que el pueblo tiene que despertar y darse cuenta que esta agenda se está implementando entre las figuras de gobierno que responden en coro a este nuevo orden mundial, juntamente con los magnates George Soros, como Bill Gates,
y otros más que están detrás de esta agenda y que ciertamente, amados hermanos, están aliados y son parte de una asociación con estos gobiernos para, entre el sector de gobierno y el sector privado, avanzar a implementar esta agenda del mundial. Así que es impresionante cómo se utiliza el dinero de los trabajadores españoles para avanzar la agenda. Muy bien, estoy yo casi seguro que estos ciudadanos españoles, no todos están de acuerdo con esta decisión que está tomando este señor. Voy cerrando. Mire esta última noticia porque no me da más tiempo. Lamentablemente, el pueblo de Dios, ciego espiritualmente, estando en una condición de ceguera espiritual, avanza a implementar todas estas políticas. En el pasado vimos que Israel fue la nación que más avanzó en el uso del producto de la farmacéutica, y también vimos en las estadísticas que fue un lugar donde más auge del virus se dio por causa de esa misma decisión. Vemos eventualmente que implementaron la política del ID para poder entrar a los lugares. Y ahora, mire lo que dice esta noticia. Israel da un paso al supermercado sin efectivo. Y hace una pregunta. ¿Será principio de la marca? Una noticia del 8 de septiembre de este año. La cadena de supermercado Chufesal, si así es que se pronuncia, yo lo leo en el español, dice Chufersal, está colaborando con un startup israelí, Trigovisión, en un sistema que rastrea las compras de los clientes y procesa el pago automático. Entonces, voy a cerrar con esta noticia porque es importante que usted entienda que es muy probable que para el 2023 estemos viendo la implementación de una moneda con unas características, una moneda digital con unas características particulares. Hay una carrera a nivel global por implementar este sistema de moneda digital. Y voy a tocar ese tema con lujo de detalle en algún momento para que usted pueda ver cómo se va a implementar un sistema de control descomunal. No me da tiempo para mucho, pero lamentablemente hoy tengo que concluir diciendo que Israel está en una condición de ceguera espiritual. En Juan capítulo 5 verso 43 dice la escritura que Jesús vino a ellos y no les recibieron, pero el Señor le dijo: pero otro vendrá en su propio nombre y a ese ustedes recibirán. Israel se prepara para recibir el anticristo. Israel se prepara para construir el tercer templo. Es en ese templo proféticamente que el anticristo se va a sentar y cometerá la abominación desoladora. Es en ese tercer templo, amados hermanos, donde se comete esta abominación y se comienza una persecución descomunal sobre el pueblo judío. Y escuchamos las palabras del Señor en Mateo capítulo 24 cuando da un consejo y unos ayes de las que estén encintas en aquellos días. Así que miremos que este cuadro ya está listo, el escenario está preparado y que todo esto es un indicativo de que el momento de la iglesia puede estar muy cerca. Voy a orar, el tiempo se me acabó. No obstante, invito a que esta palabra que compartimos en el principio del programa, que el Espíritu Santo nos dio para el día de hoy, la examinemos con detalle, porque el Señor le está hablando a una iglesia para que se arregle a tiempo y que cuando Él venga esté aprobada. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos en esta hermosa tarde poder compartir esta palabra de bendición. Concede que allá de doquiera tú la hagas llegar, tú cumplas tu propósito y tu nombre sea glorificado. Damos a ti la gloria. Amén. Bien, será hasta el próximo sábado aquí en Puerto Rico, allá en Panamá, domingo, si así el Señor lo permite. En este su programa, Ven Señor, la paz del Señor con cada uno de ustedes.